¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenido a esta edición de Hora 7 aquí en la red. Ahí está la Plaza Italia, diferentes calles de Santiago donde ya aclaró y donde a esta hora tenemos 8,3 grados de temperatura. El pronóstico del tiempo habla de 24 grados, despejado, variando nubosidad parcial. ¿Ve esa cámara que está ahí que le muestra una vía de rojo? Se están pintando nuevas vías para el Transantiago, una forma de distinguir ese sector que será exclusivo de los buses en la capital. Esa era la esquina de Pajaritos y 5 de abril se va a replicar en otros lugares de Santiago para que no se sorprenda. Bueno, ojalá que todo sirva para que la gente pueda llegar más temprano a sus casas o a sus trabajos. Oiga, en un día como hoy, en 1979, se decreta que nuestro país tiene 12 regiones más la región metropolitana. Historia de nuestro país, un dato interesante. ¿Qué año fue eso? 1979, en un día como hoy. Y la idea era regionalizar. Claro. No sé si se ha logrado mucho el efecto, la verdad. Bueno, comenzamos inmediatamente con la información porque un menor de 11 años murió brutalmente golpeado por un temporero de 32 cuando regresaba a su domicilio. Se dice que incluso habría tirado el cuerpo del menor de edad a un pozo séptico. Un año después de sucedidos los hechos, comienza recién el juicio. Ha pasado más de un año desde la muerte de Romina Campillay Araya, una jovencita de 11 años que en agosto de 2011 salió temprano de su casa al colegio en la comuna de Alto del Carmen, en Copiapó, pero nunca más regresó. La niña fue encontrada en un pozo séptico, semidesnuda, y las indagaciones de la policía determinaron que había sido violada y luego asesinada con un golpe en la cabeza. Finalmente, sus restos escondidos dentro del baño del campo de su presunto agresor. Este jueves, finalmente se inició el juicio en contra del único imputado por este crimen, Richard Antonio Martínez González, para quien la Fiscalía pide la pena de presidio perpetuo calificado por los delitos de violación y homicidio. Ha declarado el imputado confesando su participación en el ilícito y efectivamente ha señalado de que él ha violado a la mujer, a la niñita. Estamos solicitando el máximo de la pena posible, que es el presidio perpetuo calificado. No olvidemos que este delito hasta el año 2001 tenía asignada pena de muerte. Una familia que espera con ansia justicia y que ha recibido apoyo psicológico desde el momento que se conocieron los hechos, pero que de cualquier manera no calman la necesidad de que se condene al responsable de la trágica muerte de su pequeña Romina. Lamentable comenzar con estas noticias. Veíamos ahí fugazmente la cámara para hacer un comentario respecto de que al estar pintando una vía, la consecuencia lógica es que las micros tengan que pasar por la vía del costado donde están los automóviles, y como usted puede ver, ese flujo vehicular es muy, muy lento a esta hora, y además vienen autos en diagonal que usted ve están entrando a la fila, lo que provoca a esta hora congestión. Bueno, se desplazan muy lento allí. Hay que decir que los bien educados permiten que pase primero un auto y que después pase el otro. Debería ser un paso alternado, sí. ¿no? Sí. Bueno, ahora le vamos a contar que personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI detuvo al autor del crimen de un hombre de 28 años. El imputado fue identificado como Giovanni Gómez Quintanilla, de 25. Él es indicado como el autor de los disparos contra Julio Carrasco Valdovinos, de 28, en plena vía pública. Fue la tarde del pasado lunes cuando en las afueras de este almacén, en la intersección de calle México con La Estrella, en la comuna de Conchalí, se desató una feroz balacera que terminó con Julio Carrasco Valdovinos herido de gravedad. El hombre, luego de salir del local, se encontró con otro sujeto, quien descendió de un vehículo disparándole en reiteradas ocasiones. Cuando iba saliendo ahí, empezó los disparos, pero yo en ningún momento me imaginé que era para él, nada. Yo lo primero que hice, cuando escuché tantos disparos, entonces lo primero que hice, cogí a mi nieto y me tiré al piso. Y ahí me asusté y ahí estaba en el piso largo rato. Cuando había más disparos, yo creo que había como 8 o 9 disparos. ¿Solamente escuchó los disparos? Escuché nada más. ¿No sintió discusión, pelea? No sentí nada. Yo me tiré al piso y ahí con mi nieto, mi yerno, todos escondidos. Incidente que finalmente le provocó la muerte a la víctima, que no pudo superar las graves heridas a bala recibidas pese a los esfuerzos realizados en el Hospital San José. Misterioso tiroteo que pudo ser aclarado por la PDI, quien logró la detención de Giovanni Gómez Quintanilla, de 25 años, quien sería el autor de los disparos mortales. El motivo: rencillas anteriores entre ambos debido a que la expareja del pistolero habría comenzado una relación sentimental con el fallecido. Es abordada por un sujeto, el cual, provisto de un arma de fuego, le efectúa al menos 3 disparos en forma directa, causándole distintas lesiones producto de proyectiles balísticos a nivel abdominal.
Ante esas lesiones, ¿cierto?, es trasladado al Hospital San José, donde es intervenido y fallece en horas de la noche. Este jueves, Giovanni Gómez fue formalizado por 2 delitos, el de homicidio calificado y otro de lesiones graves, ya que también se le imputa el haber disparado anteriormente contra la familia de Julio Carrasco, hecho que terminó con la hermana del fallecido con una herida a bala en un pie. La defensa no objetó la petición de prisión preventiva contra el imputado, pese a que el abogado aseguró que su defendido no participó en la balacera. No reconoce participación en el hecho número 2. Él estaba en otro lugar y hay una prueba que así lo acreditará. ¿El abogado de todas maneras reconoce que tenía rencillas con la víctima? Sí, no, si él conoce a la víctima. O sea, ese es un hecho indiscutido, pero conocer a una persona no conlleva de suyo, digamos, responsabilidad en un hecho de esta naturaleza. Giovanni Gómez deberá permanecer en prisión preventiva por los 90 días que dura la investigación del violento incidente generado por motivos sentimentales. Ojo, porque 4 carabineros comienzan a robar con intimidación, 4 carabineros comienzan a allanar casas ilegalmente y se dice que podrían formar parte de una red de corrupción. Estos carabineros han sido dados de baja y están en prisión preventiva. Pero ojo, porque esto ocurre en el mismo momento en que 10 efectivos de la PDI, no 1, no 2, no 3, sino que 10 efectivos de la PDI están viviendo un proceso similar. Un capitán y 3 cabos de carabineros detenidos por sus propios compañeros. Una presunta red de corrupción descubierta en agosto de este año y cuya investigación se inició luego de que Paola Gamboa, una narcotraficante de Pudahuel, diera la información que dentro de la policía operaba una organización parecida a la de los 10 detectives detenidos y formalizados hace 2 semanas. Un caso que preocupa, pues en las 2 policías ambas bandas operaban con curiosa similitud. La Fiscalía Occidente comenzó a investigar al capitán Eduardo Elgueta y a los cabos Fernando Atenas, Christopher Ortiz y Jorge Garcés, luego que el 24 de agosto las policías ingresaran a la casa de la hija de Paola Gamboa, quien manifestaba haber sufrido un robo. La hija de Paola declaró que el capitán Elgueta entró al domicilio y amenazó a sus 2 hijos menores de edad para que le pasaran dinero, por lo que empezó a registrar el domicilio hasta encontrar una mochila con 5 millones de pesos. El caso levantó más sospechas cuando se confirmó que al domicilio ingresó un sujeto vestido con un uniforme de carabineros y que afuera del hogar los esperaba una patrulla de la 30 Comisaría de Radiopatrullas. Y como parte de los procesos de control interno institucionales, se ha establecido la comisión de graves faltas que atentan contra la disciplina y los principios institucionales, razón por la cual ha sido necesario establecer ciertas medidas expulsivas institucionales en contra de un oficial y 3 carabineros. La Prefectura de Radiopatrullas ha dispuesto la instrucción de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de que por la gravedad de estos hechos, la institución ha puesto todos estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. Los imputados manifestaron a sus defensas que ese mismo día se encontraban en servicio, lo cual fue negado por la inteligencia de Carabineros, quienes manifestaron que ninguno de ellos se encontraba cumpliendo labores ese día. Además, cada uno de los detenidos fue identificado en un reconocimiento fotográfico realizado tanto a los menores de edad como a los adultos que fueron víctimas del Elgueta y compañía. Su defensa duda de este proceso, mientras el presidente Piñera confirma su total respaldo a ambas policías. Existe mucho por investigar, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la audiencia, existen muchos antecedentes que todavía están en el aire, me parece que se podría haber decretado una medida cautelar diferente. Lo esencial y en lo que trabajamos con la policía fue en acreditar que tales personas se encontraban al interior del vehículo en tal y cual horario. Y ahí los tengo situados desde las 14 horas hasta las 22 horas y en horario intermedio. Por lo tanto, es lógico concluir que a la hora de comisión del delito también estaban adentro, como lo dijo la jueza. Esos son indicios. Todo lo que yo puedo decir es que ya ustedes escucharon. Nosotros solamente tenemos que acatar. Como familia estamos súper unidos y vamos a estar hasta la final y con nuestros seres queridos, así que véanlo. La banda estaría conformada por 7 personas, de los cuales 4 están en prisión conforme a lo que se resolvió este jueves. Hasta el momento no se ha logrado individualizar a los restantes 3 integrantes, por lo que la investigación interna continúa su curso.
Agreguemos al tema simplemente que ayer hubo una reunión en La Moneda donde estaba el presidente de la República, Sebastián Piñera, el ministro y el subsecretario del Interior y los dos directores, el director de Carabineros, Gustavo González, y Marco Vázquez, el jefe de la Policía de Investigaciones. Allí el presidente Piñera usó palabras como seremos implacables y vamos a separar de las instituciones a todas las personas sospechosas de corrupción. Lo dijo así derechamente. Vamos a cambiar de tema, le vamos a contar de Johnny Herrera, el arquero de la Universidad de Chile, que no estuvo con su equipo ayer en Ecuador, básicamente porque tuvo que comparecer para la formalización por estos cargos luego de ser detenido el 17 de septiembre pasado, conducción en estado de ebriedad y manejar además con un duplicado de licencia de conducir. Hay una medida cautelar ya decretada contra él, tendrá que firmar cada 15 días en una comisaría en La Reina. Firma quincenal. Así concluyó la formalización contra el arquero de Universidad de Chile, quien nuevamente asistió a la justicia por sus constantes faltas a la ley. Esta resolución se logró luego que el Juzgado de Garantía de Quinteros decidiera formalizarlo por los delitos de conducción en estado de ebriedad y por manejar la noche del 17 de septiembre de este año con una licencia fraudulenta. La audiencia, que solamente duró 8 minutos y que estuvo a cargo del fiscal Mauricio Duner, se centró básicamente en los delitos cometidos por el futbolista la noche del 17 de septiembre cuando fuera sorprendido en Maitencillo, conduciendo con 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre. En ese momento, Herrera se defendió de esta manera. Si bien es cierto, no andaba manejando, pero me tocó sacar el jeep de un lugar muy difícil y mi amigo no podía por miedo, en verdad. Y justo en la salida del estacionamiento estaba Carabinero y me tocó afrontar, pues no me queda otra. El deportista se hizo presente en el juzgado alrededor de las 10 horas de este jueves. Todo esto bajo una verdadera hinchada brava del Club Laico, quienes estuvieron acompañándolo antes y después de la formalización. Herrera declinó realizar declaraciones a la prensa, pero su abogado defensor Felipe Barruel expuso que el jugador mantiene toda la disposición para colaborar con la justicia. Se hicieron todas las diligencias de rigor pertinentes y en ese sentido mi cliente está muy tranquilo porque en este momento el hecho que él haya venido quiere decir que él está llano a colaborar, que ha sido lo que él siempre ha manifestado desde un principio. La Fiscalía desarrollará la investigación para saber cómo y por qué Johnny Herrera mantenía un duplicado de su licencia al momento de la detención. Estos documentos fueron solicitados al municipio de Ñuñoa los días 11 de junio de 2007 y el 16 de octubre de 2008 bajo el pretexto de que se le había extraviado. Las diligencias de la Fiscalía de Quintero apuntan a esclarecer más estos hechos. Se formalizó hoy día investigación en contra del señor Johnny Herrera por dos ilícitos, tal y como lo había anticipado la Fiscalía. Uno, un ilícito de manejo en estado de ebriedad, y el otro en relación con la licencia que portaba ese día, que es implicado, licencia original, digamos, que habría sido obtenido en contravención a la ley. Surgen críticas por la resolución por considerar que firma quincenal es una pena baja ante la gravedad de los acontecimientos. Lo cierto es que Johnny Herrera arriesga una pena de 541 días y 3 años de prisión por la copia de la licencia de conducir y desde 61 hasta 541 días por el manejo en estado de ebriedad. Andaba ebrio con un duplicado y hace tiempo atrás, también manejando en estado de ebriedad, le quita la vida a una joven y la sentencia, firmar cada 15 días. Bueno, le vamos a contar de una noticia lamentable y preocupante. Fíjese que el ex futbolista jugó entre otros equipos en la Unión Española y en Colo-Colo, Juan Pablo Úbeda, chocó esta madrugada. Fue a eso de las 5 de la mañana un bus del Transantiago. Las informaciones preliminares señalan que se habría negado a realizarse el alcotest, habría tratado de huir. ¿Es ese el automóvil del choque o no? Ahí sí está él. Bueno, no es ese el automóvil del choque, pero esa es una imagen de él, del exfutbolista Juan Pablo Úbeda, que, como le decía, a esta hora sí está detenido, pero habría intentado huir del lugar luego de chocar contra un bus del Transantiago. Una noticia que tendremos detalles más adelante en este programa. Y seguimos con choque, pero ahora con un mega choque, porque en Casablanca se produjo una mega colisión de vehículos. Estamos hablando de 51 vehículos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que un hombre se puso a quemar un predio y la nube fue tan grande que los conductores no pudieron ver. El dueño de este predio ha quedado en prisión preventiva. Sin embargo, los familiares tienen otras tesis. Primero que nada, una es que no habría existido la señalética correspondiente, y otra que es bastante interesante. Vea la siguiente nota. Fue un accidente de proporciones.
51 vehículos involucrados en un choque que terminó con 5 víctimas fatales y 73 heridos en la Ruta 68 a la altura de Casablanca. La causa del siniestro registrado la mañana de ese 12 de octubre de 2011 fue la baja visibilidad. Primero se pensó que era solo bruma, pero luego las indagaciones determinaron que en terrenos aledaños se había realizado una quema de pastizales que habría favorecido a la excesiva presencia de humo en el sector, dificultando considerablemente la visibilidad de los conductores. El dueño de los terrenos es Jorge Echaurren-Vial, quien fue formalizado este jueves por el delito de incendio por el fiscal de Valparaíso a cargo de la causa Samuel Núñez en el Juzgado de Garantía de Casablanca. Echaurren quedó con medida cautelar de arraigo nacional. La formalización corresponde a un delito de incendio, más bien de quema no autorizada o ilegal de la ley de bosques. Eso es lo que nosotros hemos imputado únicamente a Jorge Echaurren-Vial como encargado responsable del predio que me refería en la formalización. Mientras el Ministerio Público argumenta que la causa basal del choque múltiple no fue el humo del fuego que se utiliza para prevenir heladas en la siembra, la parte querellante asegura que ese factor fue el que impidió a los conductores de los vehículos involucrados percatarse de los automóviles que mantenían a más de 2 metros de distancia. Bueno, y la bala que finalmente terminó con la vida del detective de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Viro, él se llama Piero Nicolás Hernández Carmona, y esto supone un vuelco total en el caso. Se comprueba que habría sido percutada, disparada por un compañero de la PDI que participaba en un operativo, un procedimiento policial en Cerro Navia. Ha pasado más de una semana del fallecimiento del detective de investigaciones Piero Hernández, tras permanecer 5 días en estado grave luego de haber recibido un impacto de bala en un tiroteo en Cerro Navia. Enfrentamiento que no se pudo esclarecer hasta hoy, debido a que la PDI envió un comunicado en el que se estableció, de acuerdo a pericias realizadas por el Laboratorio de Criminalística, que el funcionario baleado resultó herido accidentalmente, producto de un proyectil balístico percutado por uno de los oficiales que participaba en el operativo. Resultados que, según la policía, no se pudo entregar antes, ya que las pericias se desarrollaron de acuerdo a la bala, objeto que se encontraba alojado en la cabeza de Hernández y que luego de su deceso se pudo extraer para luego ser analizada. Bueno, ponga atención porque un hombre aparentemente muy atractivo seducía a las mujeres y luego les robaba en su casa. Estamos hablando de un joven de 20 años que participaba en eventos discotequeros y se dice que era alto, esbelto, rubio y de ojos azules. ¿Quiere saber cuál era su modus operandi? Vea la siguiente nota. No pensó en herramientas, artefactos explosivos ni tecnológicos. Simplemente apeló a lo que para él era su mejor arma. Nunca nadie supo con quién ni dónde vivía. Solo era visto en pubs y discotecas, donde era más conocido como el apuesto Joche. Apodo con el que Brian Ignacio Rojas, de 20 años, era identificado por guardias administradores de lugares donde frecuentemente asistía para conocer a diversas mujeres, pero siempre de estratos acomodados. La entrada a la madrugada y después de amenas conversaciones, lograba convencerlas para irse con ellas a sus propias casas para terminar la noche. Tras esto se las ingeniaba para dejar alguna ventana abierta y después de varias horas regresaba con bolsos y mochilas para robarse todo lo que encontrara. De ahí que se iniciara una investigación que logró dar con el paradero de este supuesto gigoló, que finalmente fue formalizado por el delito de robo en lugar habitado por el Tribunal de Garantía de Temuco. La noche anterior al robo, él conoció a una persona, una mujer que estaba a cargo del cuidado de esa casa. Ella lo invitó posteriormente a pernoctar en ese domicilio. Se mantuvieron ahí hasta horas de la mañana del día siguiente, el día que se cometió el robo. Salen juntos de la vivienda. Una vez que él ya sabía que en esa vivienda no había más personas, ingresa y sustrae las especies de las que se dieron cuenta en la audiencia. La defensa básicamente cuestionó la calificación jurídica, cree que no hay antecedentes para sostener que hay un robo en lugar habitado y objetivamente desde ese punto de vista la penalidad es muy baja y resulta excesiva la prisión preventiva que se le fijó. Según los antecedentes recaudados por Carabineros, se trataba de un joven santiaguino que solo se dedicaba a embaucar a distintas mujeres con el mismo propósito, para luego enviar las especies robadas a la capital y ser posteriormente reducidas. Un nuevo modus operandi con el que habría robado a por lo menos 3 personas, mujeres
que aseguran haber sido cautivadas por sus supuestos encantos. Un caso que no deja de sorprender y que echa por tierra la originalidad de estafas como por ejemplo los ya conocidos cambiazos, donde el delincuente identificaba a su víctima en un cajero automático, le hacía creer que se le había caído un billete para luego robarle todo el dinero extraído de la máquina. Acto seguido, escapaba con toda la plata que muchas veces correspondía al sueldo completo de la víctima. Pero si de grandes pensadores se trata, ni hablar de las estafas telefónicas, donde hasta hoy los delincuentes hacen gala de notables actuaciones, creando historias tan creíbles que han hecho caer a cientos de personas. Mi misión y mi labor es hacerle que usted se logre activar el millón de pesos en el día de hoy, ¿correcto? Ya. Bueno, lo pedimos dirigir, usted no tiene ni un tipo de problema con su dinero. No, para nada. Bueno, entonces, ¿a cuántos minutos me dijo que se encontraba para adquirir los 6 cupones de nuestra compañía? Con relatos como este, que son muchos los que han entregado joyas, dinero y cuánta cosa de valor tienen en las manos de los mismos delincuentes. Robos que cada día nos siguen sorprendiendo, sobre todo cuando se trata de antisociales que a todas luces ya no temen en interactuar abiertamente con sus propias víctimas. Un cursi diría que el Joche, el delincuente de la nota, les robaba el corazón. Vamos a ver imágenes del partido de la Universidad Católica ante Goyanense, que finalmente fue derrota, pero que sin embargo clasifica a la UC, y esto es lo relevante, entre los 8 mejores de Sudamérica. La Católica va a jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Aquí están las imágenes de un partido primero en que la UC jugó un uniforme particularmente feo. Mire, camiseta gris, pantalón rojo y medias rojas. No combinaba para nada y en la cancha tampoco se encontraba. Al minuto 14, Jolison ya abría la cuenta para un discreto Goyanense que se ilusionaba con dar vuelta el 2-0 en contra de la ida, que fue en San Carlos de Apoquindo. Se dio la pelota, se dio la iniciativa, se veía errática la UC, se veía mal. Y en el minuto 36, Renier ponía el 2-0. Un momento bien confuso de la UC, con errores defensivos, como usted puede ver en la reiteración. Mire, sale mal. Toselli no le da la pelota, esta queda ahí sembrada. Llega una vez en el primer tiempo, la UC, y Michael Ríos pone el gol que a la postre le va a dar la clasificación a la Católica. En el segundo tiempo llegó 2 veces, fue muy discreto lo de Católica en Brasil. Su técnico decía, vean lo positivo, hombre, clasificamos. Pero es que jugando así no le va a ganar ni a Independiente, que es su próximo rival, Independiente de Argentina, ni a nadie. Tiene que mejorar muchísimo. Partido 2-1 y el terror lo puso Marcio de penal, el arquero del Goyanense. 3-1 con lo justo. Avanza la Católica, le convertían un gol más y se quedaba eliminada. Usted sabe que por disposiciones de Fox, el canal que tiene los derechos, no podemos mostrarle el gol, el único gol de la U ayer en Ecuador, que también está clasificada a cuartos de final gracias a un tanto de Enzo Gutiérrez. Ganaron 1-0. Oh, Fox. Oh, Fox. A propósito, aquí está la síntesis deportiva que habla de las consecuencias que traen estos resultados para los equipos chilenos en la Copa Sudamericana. Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer al Emelec con el solitario gol de Enzo Gutiérrez a los 58 minutos. La gran figura del equipo de Jorge Sampaoli fue el arquero Paulo Garcés, quien tuvo una extraordinaria actuación. Ahora los azules enfrentarán al equipo brasileño del Sao Paulo. Universidad Católica ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente Avellaneda, quien venció por 2-1 a Liverpool de Uruguay. La próxima semana se jugará el partido de ida en Santiago, donde los cruzados tienen a un muy difícil rival. El tenista español Rafael Nadal definitivamente no podrá jugar ningún torneo de la ATP hasta el próximo año, debido a que su lesión en la rodilla izquierda no le permite poder jugar. La noticia no es novedad debido a que Nadal no juega desde el 28 de junio, ya que el tenista sufre del síndrome de Hoffa, que es una inflamación en la zona grasa situada detrás del tendón rotuliano de la rodilla. Tendremos que esperar hasta el 2013 para ver nuevamente a Rafael Nadal en las canchas de tenis. Lo vamos a invitar ahora a que revisemos los titulares de la prensa escrita, diarios de circulación nacional que eligió El Mercurio para llevar en su portada.
Piñera ordena a los jefes policiales mejorar los controles internos y cuidar el prestigio de sus instituciones. Reunión extraordinaria tras los últimos hechos de corrupción. Los 4 carabineros detenidos por robar dinero a una microtraficante quedaron en prisión preventiva. Un tema que tiene mucho que ver con el discurso del Ministerio del Interior de reforzar la seguridad. Municipales 2012. Concertación refuerza Santiago con presencia de figuras bacheletistas, mientras que la UDI se despliega en Peñalolén y candidatos RN optan por actividades de bajo perfil. Y Solidaridad, el movimiento social cristiano que ganó al gremialismo en la Universidad Católica. Se dice que en la Universidad Católica hay un movimiento que es como una parodia de Solidaridad. No sé cómo se llama, parece que se llama como Caridad, Humanidad. Entonces, si Solidaridad hace algo con un discurso que parece que es bastante vehemente, el de Solidaridad, muy conservador, este otro movimiento que los parodia hace lo mismo, pero en chiste. Pero en chiste. Bueno, aquí está la portada de La Tercera para el día de hoy. Anticipan caída de hasta 45 pesos en benzina en próximos 15 días por baja en Estados Unidos. Qué maravillosa noticia. Los precios de las bencinas alcanzarán en noviembre su menor nivel en 4 meses. Por fin una buena. Situación se explica por disminución de 18% en valor de la gasolina en el mercado norteamericano. Ahí está el presidente Barack Obama. Pescaron un sondeo, el del Washington Post, para decir que Romney lo aventaja 50-47, pero hay muchos más y otros que le dan leve ventaja al presidente. Hay miles de encuestas. Y la verdad es que parece que está todo muy peleado. Esa es la verdad. Peleado. La U vence 1-0 a Emelec y clasifica a cuartos en la Sudamericana. Cito, Sao Paulo es el próximo rival de la U. Oiga, ahí se ve a Romney votando en una máquina. ¿Sabe quién tiene intereses en las fábricas de esas máquinas de votación? Obama. Que sí, porque hay Romney. Bueno, Obama está votando, pero la pregunta final lo que te quiero decir es, ¿quién tiene intereses en las fábricas de esas urnas? ¿Quién? Mitt Romney. No. ¿Sí? Vamos a leer los titulares de El Mercurio de Antofagasta. Estudio en Antofagasta detecta alto nivel de prejuicio hacia extranjeros. Estudio confirma que población identifica este asunto como uno de los principales problemas de la ciudad tras la delincuencia. Cifras de la Universidad de Santo Tomás revelan un sesgo negativo frente a la materia y dan luces en relación a posible conflicto social subterráneo. Hasta un auto regalaron en el cierre de las campañas. Comandos queman cartuchos para el domingo. Y cirujanos dicen que hay solo un anestesista en el hospital. Titulares de El Mercurio de Antofagasta. Del auto que iba a regalar la U, me acordé. Pero bueno, esa historia pasada. Vamos a Concepción. Que trabaja en una radio donde regalaban un auto también antes. ¿Regalaban un auto? Sí, ¿y cómo yo no me enteré? Ah, no eran sus tiempos. Ay, son malos. Aquí está la portada de La Estrella de Concepción. Feriante murió atrapado por fuego cuando dormía en su vivienda. Los bomberos que llegaron al lugar de la emergencia se encontraron con la casa envuelta en llamas, dice la portada de La Estrella. En otra información, el polvo ahoga a vecinos de Peñuelas. Y fatal caída sufrió un pescador en Coronel. Todas noticias del día de hoy de la portada de La Estrella de Concepción. Bueno, así como le contábamos que Mitt Romney tiene intereses en las urnas de votación en los Estados Unidos, sobre todo en los estados principales, también tenemos otra campaña de desinformación que está ocurriendo en Miami. Le están diciendo a la gente que no tienen que ir a votar, que solo le tienen que decir al vecino, voy a votar por Obama, y el vecino iría al lugar de votación y votaría verbalmente por uno. Es una campaña básicamente horrible. ¿Qué está sucediendo en los Estados Unidos con Obama y con Romney? Vea la siguiente síntesis. El ex secretario de Estado del expresidente norteamericano George W. Bush, Colin Powell, anunció este jueves su apoyo al candidato Barack Obama, a quien ya había dado su respaldo en su campaña anterior. El político justificó su decisión en cuestiones tanto domésticas como en el plano internacional, a la par que puso en duda la factibilidad del programa económico de su rival republicano Mitt Romney. Noticia que se da a conocer el mismo día en que Obama finaliza su gira por los estados más potentes, donde Chicago fue la ciudad elegida por el candidato para votar, todo con el fin de incentivar el escrutinio anticipado. Este jueves, los bombardeos en Damasco, capital de Siria, se intensificaron. Conflicto creciente que se da justo cuando entra en vigencia la tregua temporal propuesta por el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que los efectivos del régimen bombardearon distintos sectores con el fin de controlar las zonas periféricas de la ciudad. El gobierno de Bashar al-Assad aceptó este jueves el cese de operaciones militares durante 4 días, debido a la festividad musulmana de Eid al-Adha. Sin embargo, se reservó el derecho a responder en caso de ataques de los rebeldes. El gobierno ecuatoriano, a través de su canciller Ricardo Patiño, pidió una reunión con su par británico William Hague para dialogar sobre la salud del fundador de Wikileaks, Julian Assange, debido a la preocupación por el estado físico, ya que ha bajado mucho de peso desde que se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres desde el pasado 19 de junio. El viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Marco Albuja, sostuvo incluso que si se enferma habrá que elegir entre 2 alternativas: tratarlo en la embajada u hospitalizarlo, indicando además que es una situación muy seria y puede afectar los derechos de Assange. Hablemos de los brotes de meningitis. Se necesitan 1 millón de vacunas que no están, y si usted quiere comprar una vacuna le va a salir 50.000 pesos por hijo. Llamó la atención que durante un tiempo el ministro de Salud se mantuvo en silencio, habló el día de ayer, pero también llamó la atención que en los documentos del Ministerio de Salud había incongruencias incluso en el mismo párrafo. ¿En qué va todo este asunto? Vea la siguiente nota. Según cifras entregadas por el propio Ministerio de Salud, hasta la fecha hay 93 casos de meningitis y 21 personas muertas por esta enfermedad. Sin embargo, la gran duda hasta el momento es por qué las autoridades no han sabido reaccionar bien frente a este tema, y son ellos mismos los que no tienen las cosas muy claras. Por ejemplo, en un informe elaborado por el Ministerio de Salud, se señala que en Chile iban 93 afectados por la bacteria de la meningitis. Bueno, en otro documento, también del Ministerio y con fecha 19 de octubre, solo 3 días después del anterior informe, en el primer párrafo se habla solo de 88 casos. Sin embargo, en el mismo primer párrafo y solo 2 líneas más abajo, se habla ahora no de 88 y tampoco de 93, sino de 94. A la meningitis meningocócica, la mayoría de los casos se producen por una cepa que se llama B, meningococo tipo B, para la cual no hay vacuna. Y tenemos un pequeño aumento de la penetración en la región metropolitana de esta otra cepa W135, para la cual sí hay vacuna, y es por eso que el gobierno ha empezado una campaña de vacunación para aislar el lugar donde se ha producido la emergencia. No está pensada para prevenir muertes este año, está pensada fundamentalmente con una medida de barrera, de cortafuego sanitario, para que el próximo año la presencia de este W135 sea ojalá muy escasa. Otro tema importante es el costo de la vacuna en contra de esta enfermedad, ya que cuestan sobre 50.000 pesos en el medio privado y en el sector público ya no hay. Además, desde esta semana solo se está vacunando a niños de una sola comuna, Peñalolén, debido a que es en donde más casos hubo, pero esto no se hace con intención de prevenir, ya que si contabilizamos la cantidad de vacunas que han ingresado al país, cerca de unas 200.000, no alcanzarían siquiera para vacunar a los más de 1,5 millones de menores solo en Santiago, mucho menos para regiones. La gran pregunta es por qué el gobierno no ha sabido enfrentar bien este tema y por qué aún ellos mismos se encuentran con grandes interrogantes para saber cómo actuar. Seguiremos esperando a que mueran más personas y niños a causa de esta enfermedad por no tomar las medidas que corresponde. Pasa en este país, aunque suene sorprendente. Esta es la historia de una familia que reclama por una supuesta estafa, y tiene todas las señales de que es así, a cargo de 2 empresas, Transa Securitizadora y Leasing Habitacional Chile. ¿Qué sucede? Pidieron un préstamo ante ellos por 10 millones de pesos, bien digo, y les quitan una casa que vale 50 millones de pesos. A ver si lo entendemos en la siguiente nota. El día 9 de este mismo mes, en hora 20, les dimos a conocer el caso de una familia de Cerro Navia, los Galvez, que luego de haber pedido un crédito, como miles de chilenos lo hacen a diario, comenzaron un calvario que los dejó viviendo literalmente en la calle. La casa, que durante 45 años había sido propia, de un momento para otro pasó a manos de una empresa, sin ellos haber firmado nunca un documento para venderla. Las empresas que los Galvez acusan de estafa son Leasing Habitacional Chile S.A. y Transa Securitizadora S.A. Tras ver nuestro reportaje, la familia Álvarez Araneda de Maipú se puso en contacto con María Elena Huayquipán, conocido rostro y líder del grupo de estafados de Eurolatina, que además hoy asesora a estas 2 familias, pues ellos estaban viendo el mismo calvario. Pidieron un préstamo y hoy viven al límite de ser echados a la calle.
Después de 5 años ellos esperaban que caducara el contrato y demandaron a mi papá para que él se fuera de la casa. Y descubrimos que mi papá era arrendador de su propia casa. La casa la compraron al nombre de mi mamá. No sabemos en qué momento le quitaron la firma a mi mamá porque mi mamá está incapacitada para firmar documentos. Ella mentalmente no está bien. No tenemos dónde irnos. No tenemos nada. Don Vladimir, el padre de familia, es un ex integrante del MIR y por estos días se recupera de un cáncer a la tiroide que le significó perder una de sus cuerdas vocales. Se fue de Chile en el 73 solo con lo puesto y hoy no recibe pensión de exonerado pues nunca tuvo un finiquito. A su llegada a Chile pasó de tener todo a no tener un solo peso en el bolsillo. No tiene nombre. Mire, con decirle de que si yo tuviera dinamita, me meto dinamita con toda mi familia. Para que escuchen en Francia lo que soy capaz de decir. Pero la sorpresa fue para todos cuando los nombres de las empresas en ambos casos eran los mismos. Leasing Chile, hoy en manos de un síndico de quiebra, y Transa Securitizadora, a nombre de quien figuran hoy las casas de los Galvez y también de los Álvarez. Solo Transa tiene hoy 2.052 procesos judiciales en su contra, mientras que Leasing Habitacional tiene otros 312. Para que se haga una idea, Eurolatina solo tuvo poco más de 1.000. Estas familias están asesoradas legalmente y esperan poder revertir el daño, pero les preocupa que otras familias están pasando por lo mismo y que empresas como Transa Securitizadora y Leasing Habitacional Chile S.A. sigan dañando a más chilenos y se salgan con la suya. Ojo, porque el domingo son las elecciones municipales, se eligen a los alcaldes, a los concejales. Hay mucha gente que cree que porque antes tenía que votar obligada, ahora tiene que seguir votando obligada. No, el voto es voluntario y si va a tener ganas de ir a votar, ojo, porque puede que le haya cambiado la mesa. Así que métase a la página de El Cervel. Pero oiga, no importa... y si se va a levantar temprano, acompáñanos, porque de 7 a 10 de la mañana vamos a estar con el especial Hora de Elecciones y le vamos a estar contando de información ciudadana relevante para ese día. De 7 a 10 de la mañana y también hora 20, después viene Mentiras Verdaderas. Toda nuestra programación va a girar en torno a este proceso democrático. Pero lo más importante es que usted tiene que saber que se acabaron las campañas. Es decir, si usted sale hoy día a la calle y ve todavía las palomas, la publicidad de los candidatos, estos candidatos estarían ya comenzando con el pie izquierdo porque no estarían cumpliendo la ley. Sin embargo, siempre que vienen las campañas municipales, vienen como estas comunas emblemáticas con peleas. Por ejemplo, la que está sucediendo en Providencia. ¿Cuáles son las peleas más entretenidas, las más interesantes, a las cuales hay que poner la atención? Vea la siguiente. Santiago y Providencia aparecen como dos de las comunas de la capital en las que se anticipa una interesante lucha. Comunas emblemáticas en donde los actuales ediles pertenecientes a la UDI intentarán extender por 4 años más su gestión. 238.988 electores deberán decidir quién de los 5 candidatos a alcalde dirigirán los destinos de Santiago. Bajo su eslogan Vamos por más, el UDI Pablo Salaquet buscará su reelección intentando imponerse a la PPD Carolina Toa, quien aparece como su principal oponente. Intensos debates y acusaciones cruzadas han precedido el último mes de campaña, en donde el exdiputado de C. Waldo Mora, el dirigente Mario Aguilar del Partido Humanista y el representante del Partido Igualdad Iván Carrasco también quieren decir algo en esta lucha por la alcaldía. Cristian Lavea asumió como edil de Providencia en 1996 y desde esa fecha nadie ha podido destronarlo. Sin embargo, el desgaste natural de los años, sumado a conflictos en los que se ha visto envuelto, como el polémico homenaje al ex brigadier Miguel Krasnov y su postura ante el conflicto estudiantil, podrían pasarle la cuenta. Por otro lado, la independiente Josefa Errázuriz apuesta por un cambio radical en la comuna. Una lucha con resultado incierto, la cual se inició incluso mucho tiempo antes que comenzara la campaña, cuando en el mes de julio pasado la B dijo no conocer a su oponente, calificándola como una dueña de casa. En regiones también se dará más de alguna lucha interesante. En el norte, el exalcalde de Iquique, Jorge Soria, volvió a la arena con su postulación a la jefatura municipal tras varios años fuera de la política por un proceso en su contra por fraude al fisco y cohecho, del que finalmente fue absuelto. El Choro o Soria, como es popularmente conocido, tiene como sus principales oponentes a la candidata a la reelección Mirta Dubost, apoyada por la UDI.
Existen situaciones excepcionales en esta comuna, pues uno de los postulantes a la concejalía de la Tierra de Campeones es Flavio Rossi, fallecido padre del senador Fulvio Rossi, votos que servirán para otra postulante al Consejo. Otra de las comunas emblemáticas donde la oposición amenaza los intereses del oficialismo es Concepción. Allí el candidato de la UDI, Emilio Armstrong, buscará tomar el relevo que dejará el también UDI Patricio Kuhn. Tarea complicada, pues el abanderado de la democracia cristiana Álvaro Ortiz aparece como un serio rival. Son las comunas donde la lucha se ve reñida y, por qué no decirlo, muy entretenida. Bueno, las municipales también tienen un cierto escándalo porque la oposición está acusando al gobierno de intervencionismo electoral, es decir, los ministros estarían participando en las campañas de algunos candidatos y esto ha llevado incluso la pelea a una precarrera presidencial porque le han llamado la atención a Alamán, le dice que se tienen que poner las pilas porque Goldborn le estaría ganando entre las preferencias de los ciudadanos. Se habló de su salida al balcón para celebrar el eventual triunfo de Pablo Salaquet en la comuna de Santiago y ha sido ampliamente criticado por supuesto intervencionismo político. Ahora sí, el ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldborn, continúa su despliegue en las calles apoyando la campaña de algunos candidatos municipales y de paso creando lazos y abriéndose camino para las próximas presidenciales. Al menos así lo ven varios de sus posibles contendores, tanto que incluso el alcalde de Puente Alto, Juan Manuel Osandón, aseguró que el titular de Defensa, Andrés Alamán, estaría perdiendo terreno en su camino a La Moneda, aconsejándolo públicamente a no comportarse de manera tan correcta. Consejos que no cayeron nada bien en el secretario de Estado, quien en medio de la celebración del primer año en vigencia del nuevo postnatal de 6 meses, tuvo escuetas pero claras palabras para quienes insisten en verlo como futuro candidato presidencial. Yo no me refiero a temas de índole política en actividades institucionales. Lo único que voy a señalar es que me parece muy absurdo que algunos pretendan, desconociendo el rol del Ministerio y del Ministro de Defensa, empujar al Ministro de Defensa a intervenir en actividades electorales, que obviamente no es algo que corresponda, atendido el rol que el Ministro de Defensa tiene en las tareas de defensa, de la seguridad del país y ciertamente del mando sobre las Fuerzas Armadas. Declaraciones que responden a las diversas acusaciones de intervencionismo político que han recaído en ministros como Carolina Smith, Luciano Cruzcoque, Pablo Longueira y Lawrence Goldborn, donde este último incluso fue reprochado, aunque no sancionado por la Contraloría. Secretarios de Estado que insisten en que antes de ser autoridades también son personas opinantes con el derecho a hacer lo que quieran en su tiempo libre. Una polémica que arde a solo días de las elecciones municipales, pero que por experiencias anteriores no sorprenden. Hace algunos años la alianza también acusaba al gobierno de aquel entonces de participar abiertamente en la campaña de Eduardo Frei, donde la autora vocera Carolina Toá salió al paso asegurando que se trataba de falsas acusaciones que solo entorpecían la libre competencia de los candidatos. Un supuesto intervencionismo que ha estado presente en cada proceso electoral y claramente esta vez no ha sido la excepción. Bueno, escuchando la nota, pero la nota anterior, me queda dando vuelta el caso de Iquique y de esta candidatura del padre de Fulvio Rossi que falleció, pero que la papeleta no se alcanza a cambiar. Hay una reemplazante que además es mujer y que hace un llamado a votar por Flavio Rossi, fallecido, porque esos votos son en realidad para ella. ¿Y qué pasó? Que lisa y llanamente la papeleta en poco tiempo no se alcanza a cambiar. No deja de ser curioso. El otro caso súper llamativo es el del ex atleta, el ex velocista chileno Sebastián Keitel, que en un momento fue candidato y después dijo: no quiero hacer nada de propaganda porque en realidad no me interesa, me arrepentí, no voy a ir, pero va a estar en la papeleta y posiblemente hay gente que vote por él. Y se da la paradoja que debe ser una de las pocas personas que está en la papeleta y que no quiere ser elegido. ¿Te imagináis vota harta gente por él, por ser Keitel y gana? Bueno, la democracia tiene que tener así sus pequeños errores para que funcione de repente. Por cierto que sí, todas estas dudas, todos estos comentarios estarán el domingo entre 7 y 10 de la mañana en hora de elecciones y a lo largo de todo el día en programación especial de la red para estos comicios municipales. Y si quiere irse de casa bien informado, póngale atención a la siguiente síntesis nacional. Este jueves se inició el juicio en contra de Richard Antonio Martínez González, el único imputado por la violación y el homicidio de Romina Campillay, menor de 11 años cuyo macabro crimen quedó al descubierto hace más de un año en la comuna de Alto del Carmen, en Copiapó. La Fiscalía pide presidio perpetuo para el acusado. En prisión preventiva mientras dure la investigación quedó un sujeto de 25 años acusado de asesinar a tiros a otro individuo en la comuna de Conchalí.
Motivos de carácter sentimental serían las razones que motivaron al joven a dispararle a su víctima. De acuerdo a un informe de la PDI, el detective Piero Hernández, quien falleció luego de haber recibido una bala en un tiroteo en la comuna de Cerro Navia, recibió el impacto de bala de un oficial de la misma institución. En prisión preventiva quedaron los 4 excarabineros que fueron detenidos este miércoles tras revelarse su supuesta participación en una red de corrupción que operaba al interior de la institución. La jueza María Francisca Zapata los consideró un peligro para la sociedad y los mantuvo con prisión preventiva. Solamente con firma quincenal quedó el portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, quien fue formalizado en la localidad de Quinteros por los delitos de conducción en estado de ebriedad y obtención fraudulenta de licencia de conducir. Con arraigo nacional quedó Jorge Chaurren, dueño de terrenos colindantes a la Ruta 68 a la altura de Casablanca, que fue formalizado este jueves por delito de incendio. La Fiscalía asegura que la quema de pastizales realizados en octubre de 2011 causó el choque múltiple que involucró a 51 vehículos y que dejó a 5 fallecidos. Hace semanas que ya se viene hablando el tema de la meningitis debido a la cantidad de casos que se han presentado en el país. Sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué el gobierno no ha sabido dar respuestas claras con respecto a este tema? En medio de las críticas sobre la participación de algunos ministros de Estado en las campañas políticas de algunos candidatos municipales, este jueves el titular de Defensa, Andrés Alaman, dio a entender parte de su postura frente a los comentarios sobre su eventual desventaja frente a otro de los presidenciables, Lawrence Goldborn, quien ha participado abiertamente en estas elecciones. Una vez más, se mostró ampliamente reacio al bullado intervencionismo político. Ya, seguimos en este día, viernes 26 de octubre, sigamos leyendo los titulares de la prensa nacional. Vamos con el Publimetro. Mire, el 41% de los trabajadores chilenos no está calificado. Esto es un lapidario informe internacional de tendencias del trabajo. El análisis se hizo sobre 32 países y Chile quedó en el segundo lugar entre los con peor índice de calificación. Lanzan aplicación para ver la PSU. Programa permitirá descongestionar la página el día que se conozcan los resultados. Oiga, ese día que es fuerte. El día del estrés. Es el día del estrés. Y la Oktoberfest viene con todo. Más de 200 tipos de cerveza habrá en la tradicional fiesta de Mayoco. Salud. En todo caso, la prueba de aptitud, si bien define tu futuro, el futuro tiene infinitas posibilidades. No hay que urgirse tanto. No, no hay que achacarse tanto. Vamos a revisar la portada de las últimas noticias que recoge el triunfo de la U anoche en Ecuador. Mire, con parche en el ojo y todo está Aranguis en ese abrazo con Paulo Garcés, figura de la Universidad de Chile. La U está más viva que nunca. Ganó 1-0 en Ecuador y avanzó a cuartos de final de la Sudamericana. Garcés lo atajó todo. Estoy muy emocionado, dijo. Loreto Aravena, la auténtica chorita por Twitter. Ejecutiva salió a almorzar y cayó desplomada. Y gusanos hicieron sufrir al Pollo Fuentes. Quería destacar algo que estaba incluido en las últimas noticias del día de hoy, concretamente en la página 24. Ahí está, mire, acusan al encantador de perros de maltrato animal. ¿Lo cree posible? Un hombre amante de los animales. Es un entrevistador británico. Él fue a un programa de conversación y allí le hicieron una especie de encerrona. Le empezaron a hacer preguntas al famosísimo César Millán, quien admitió, entre otras cosas, usar técnicas como el electroshock. Obviamente todo esto fuera de pantalla para el control de los canes. Tú castigas a los perros. Vi cómo le pegabas a uno en la garganta para que se comportara. Para mucha gente, para mí, eso es inaceptable como forma de entrenamiento y no soy el único que piensa así. Fue interpelado en este programa en vivo un conductor, o sea, un, ¿cómo se llama esto? Adiestrador de perros, que es encantador de perros, que seguramente era seguido con muchísimo respeto por animalistas que ahora están indignados con él. Pero ¿te acuerdas que hace tiempo se había dicho lo mismo de Jacques Cousteau? Que también como que manipulaba, por ejemplo, a los delfines o a ciertos animales y les aplicaba... Tengo la sensación de que también les aplicaba algo como electroshock para que pudieran comportarse de cierta manera de sus documentales. Se me cayó Jacques Cousteau también. Sí, la hija de Jacques Cousteau. No nos quedan referentes. La hija de Jacques Cousteau. No, ella sigue en un lugar destacado. Vamos a leer ahora los titulares de La Cuarta. Con esas manos hizo olvidar a Johnny. Gran actuación de Garcés en Ecuador puso a la U en cuartos de la Sudamericana. La Universidad de Chile ganó por 1 y Emelec 0. Titular de La Cuarta del día de hoy.
El escándalo de la semana: culpan a Fran por renuncia de jefazo de Primer Plano. Este fue un golpe que lanzó el programa Intrusos, que va hoy día a las 12. Si usted se quiere enterar de la segunda parte, demasiado sabrosa la historia. Oye, ¿está Mickey Mouse? Ahí está su regalo. Lo de la derecha no son las orejitas del ratón Mickey, es Telma. Telma se tomó la foto de Mickey hoy. Así la conocen en la huerta, se lo había comentado, ¿no? El Mickey Mouse del día. Ya, vamos a los chistes, será mejor. Vamos a ver el de la tercera. Queremos mandarle un saludo al gran Herbie, que hace con mucho cariño este chiste cada día porque nos ve. Usted me contó, José. Sí, la chiste yo le cuento después. Ahí hay un Ricardo Lagos, claramente. Este aparato de Alcotés está marcando demasiado. Para mí que está curado, dice. Bueno, es que resulta que Herbie, o la representante de Herbie, se comunicó con nosotros, decía que nos veía todos los días y que nos reíamos incluso de sus chistes que no eran tan divertidos. Pero Herbie, si nos estás viendo, nos reiremos solo cuando sean divertidos. Por una cosa de respeto, las risas falsas no son bienvenidas, ¿no? Y como Jimmy Scott del Mercurio no nos ha escrito, no nos reiremos nunca. Vamos a leer este que también se llama Alcotés. ¿Y qué importancia tiene? Tú marcáis 4,17 y yo 5,9. Igual estamos curados, ¿o no? Oiga, pero volviendo a lo de Herbie, lo que pasa es que va a lanzar un libro, Herbie, el ilustrador de la tercera, que se llama Herbie et Orbi. Es un libro que no tiene censura, o decir, no se acata a la línea editorial de la tercera estrictamente. Va a ser el sábado 3 de noviembre en la Estación Mapocho, así que Herbie, felicitaciones. Va a ser presentado por Marcela Trujillo. Maliki, buena onda. Ya, ¿con qué vamos ahora? Pronóstico del tiempo, maestro, por favor. Perfecto, vamos a ver cómo va a estar nuestro precioso país el día de hoy. Comenzamos, como siempre, con el norte. En Arica, nublado, máxima 17, mínima 17, disculpen, máxima 19. En Iquique, mínima 16, máxima 18. Antofagasta, mínima 14, máxima 17. Va a estar nublado en todas esas regiones y en La Serena, parcialmente nublado, mínima 9, máxima 17. Vamos a la zona centro. Valparaíso va a estar despejado, 10 y 15 van a ser sus extremas. Va a suceder lo mismo, cielos despejados para Santiago, Rancagua y Talca. En Santiago se espera que haya hoy 24 grados como temperatura máxima, lo mismo que en Rancagua. En Talca solo va a llegar a 21 el termómetro. Y en la zona sur, Concepción despejado, mínima 6, máxima 17. En Temuco, Chubascos, mínima 5, máxima 15. Puerto Montt, Chubascos, mínima 8, máxima 11. Y Punta Arenas, Chubasco, mínima 0, máxima 6. Usted sabe que la revista Forbes se dedica a publicar generalmente cuánto dinero tiene la gente, especialmente los más ricos. Y publicaron un ranking bien particular que tiene que ver con quiénes son las personas ya muertas, celebridades fallecidas, que han recaudado más dinero en el último tiempo. Y ese ranking lo encabeza Elizabeth Taylor. La actriz de Cleopatra, según el sitio web de Forbes, tiene un patrimonio, o ha recaudado más bien, que tiene un patrimonio de la suma de 210 millones de dólares y falleció en marzo de 2011 y sigue facturando. En segundo lugar se encuentra Michael Jackson, quien entre los meses de octubre de 2011 y octubre de este año, de 2012, recaudó 145 millones de dólares. Muy por debajo le sigue Elvis Presley. Elvis Presley aún con 55 millones de dólares recaudados en 12 meses. Canciones que siguen tocándose en todo el mundo. Películas que se siguen transmitiendo, como esa preciosa película que es La gata sobre el tejado caliente. Hay otra película de Elizabeth Taylor que se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que yo se las recomiendo para este fin de semana. Charles Schulz, el creador de Snoopy, y Charlie Brown, en tanto, recaudó este año 37 millones de dólares. Figura Bob Marley, por ejemplo, con 17 millones de dólares. John Lennon con 12 millones. Marilyn Monroe, con 10 millones de dólares. Y así, gente que ha fallecido y que sigue recaudando dinero gracias a sus obras. Bueno, les vamos a contar que ciertos botánicos descubrieron un helecho. ¿Y cómo le pusieron a ese helecho? Le pusieron Lady Gaga. Como una manera de rendir homenaje a Lady Gaga, cuyo nombre real es Stephanie Germanotta. 3 científicos estadounidenses que descubrieron una nueva especie de helecho en Costa Rica decidieron denominarlo Gaga Germanotta. Una de las 3 responsables del hallazgo explicó que querían honrar a una artista que ha enarbolado la bandera de la igualdad, el respeto a la diversidad y a la libertad personal. No la conocemos, pero queremos conectar la botánica con el mundo con una cantante, agregó la directora del herbario de la Universidad Estadounidense de Duke.
El helecho Gaga germanota fue descubierto en las cercanías del Macizo de la Muerte, en el centro de Costa Rica, y el anuncio del descubrimiento fue divulgado recientemente en la revista especializada Botánica Sistemática. La científica contó que ella y los otros 2 descubridores pidieron permiso al representante de Lady Gaga para emplear su nombre en el helecho y para otras 18 especies nuevas encontradas en otros países de América, como México. De Lady Gaga a Madonna y una caída en escena. Fíjese, cuando las fans coreaban Like a Prayer, las botas del artista le jugaron una mala pasada. Uno de los momentos más fuertes del recital de Madonna en su NDNA Tour es cuando la reina del pop interpreta su hit Like a Prayer. Mientras lo cantaba, ahí está la imagen. En su última presentación en Dallas, en Estados Unidos, protagonizó este blooper, ¿ve? A piso Madonna. La idea era arrodillarse para estar lo más cerca posible de sus fans, y ahí llegó el momento de la caída. Perdió el equilibrio, se fue hacia adelante, casi cayendo de cara contra el escenario. Rápidamente salió digna, airosa del accidente, se echó hacia atrás, se acostó antes de levantarse como si nada hubiese sucedido y siguió cantando, ¿eh? Ahí está con los fans. Oiga, pero incluso sigue cantando cuando no tiene el micrófono cerca de la boca. Epa. Ah, son las coristas, sí, todo bien. Está denunciando usted un... Gracias a nuestro editor periodístico que es fanático de Madonna y sabe todo lo que sucede en los que va a ir al gimnasio de Madonna, me dice. A trabajar su bíceps. Bueno, hace poco se estrenaron películas de La Blancanieves, que un poco refleja la situación actual de las madres y las hijas que compiten por belleza. Bueno, se dice también que ahora se va a poner de moda las películas de La Bella Durmiente, porque las mujeres trabajan tanto que lo único que quieren es estar dormidas y que venga un príncipe a besarlas. ¿Quién va a ser la villana de la próxima película de La Bella Durmiente? Angelina Jolie, y van a participar los hijos de ella también. No será la primera vez que un descendiente de algún famoso decide tomar el mismo camino que sus progenitores. Se trata del último largometraje de Disney, donde Angelina Jolie interpreta a una de las villanas más terroríficas de la historia de las princesas. Según afirma Us Weekly, sus hijos debutarán con un pequeño papel. La película se llama Maléfica y está basada en La Bella Durmiente. Ya se sabía que la pequeña de 4 años, Vivian Jolie Pitt, iba a interpretar la versión infantil de Elle Fanning, pero ahora Pax y Sahara, de 8 y 7 años respectivamente, también se van a unir al reparto de la película. Ellos tienen papeles más pequeños, reveló una fuente de esa publicación, que también contó que los niños no tienen que hablar en su interpretación. Por su parte, Shiloh, de 6 años, no quiso actuar el día que le tocaba y quedó afuera de la escena. Aún así, ella es la única que ha debutado en la gran pantalla y lo hizo junto a su padre en el 2008 con un breve papel en el curioso caso de Benjamin Button. Oiga, los cuentos de hadas están rompiéndola en la televisión, en las películas. No muere. Las cosas bien escritas, las historias bien contadas no mueren nunca. ¿Sabe quién estuvo de cumpleaños? ¿Quién? Naciones Unidas. ¿Y sabe quién le fue a cantar en su cumpleaños? Un grupito integrado por Stevie Wonder, por Sting, por ejemplo, y por Wyclef Jean. El artista ciego de 62 años, esto en alusión a Stevie Wonder, actuó en un acto con motivo del aniversario 67 de la firma de la Carta de la ONU, celebrado en el Salón Plenario de la Asamblea General en Nueva York. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y varios cientos de diplomáticos, funcionarios de la organización, huéspedes invitados, cantaron y aplaudieron cuando el ganador del Oscar interpretó temas como I Just Called to Say I Love You y You Are the Sunshine of My Life. Somos Stevie Wonder y la Orquesta de Naciones Unidas, Romeo Wonder, a quien el secretario general de la ONU calificó como la 8ª maravilla mundial. Al concluir el acto celebrado justo al cumplirse 67 años de la entrada en vigor del documento fundacional de la ONU, Stevie Wonder cantó un feliz cumpleaños muy ad hoc. Con su actuación, el artista dijo buscar mayores esfuerzos en pro de un mundo sin fronteras para los discapacitados. Oiga, los papás de Lindsay Lohan, la mamá de Lindsay Lohan hace poco apareció en televisión y estaba pero arriba de la pelota. ¿Qué quiere hacer el papá de Lindsay Lohan? Ponga atención. Por más que Lindsay Lohan trate de demostrar que ya pasó su periodo de crisis y que se encuentra completamente rehabilitada, siempre hay algo o alguien que se lo impide. Los últimos problemas que ha protagonizado la polémica actriz, drogas, robos y accidentes de tránsito, hicieron que su padre Michael Lohan tomara cartas en el asunto, por lo que recurrirá a la justicia para obtener su tutela, tal como pasó con Britney Spears en su momento. Según informó TMZ, el padre de la niña problemática de Hollywood habló con sus abogados para pedirle a la justicia ser su guardián, ya que le echa la culpa a la madre, que la madre
la habría metido en el mundo de las cosas oscuras? Porque parece que salen a carretear juntas, Patricio. Está de moda eso de echarle culpa a los papás de todo. No, pero parece que la mamá de verdad es como... ¿De verdad que es bravo? Sí, es como sacamos a carretear, Lindsay. Bueno, oiga, quiero contarle que el pronóstico del tiempo indica 24 grados como temperatura máxima para hoy, pero además está la proyección del tiempo para el domingo y va cambiando. ¿Se acuerda que ayer le dije nublado y 21 grados? Ahora despejado y 25. Perfecto. Muchas gracias. Que estén todos muy bien, que tengan gran fin de semana y recuerden que el domingo nos reencontramos aquí a las 7 de la mañana. Se quedan con el excelente matinal Mujeres Primero. Cuídense y que la fuerza los acompañe el domingo. Chao, chao.